Así que nos gozamos y nos alegramos en esta mañana, Iglesia del Señor. ¿Qué tal si nos saludamos y nos abrazamos y nos apretamos ahí desde donde usted está? Al que tiene a la derecha y a la izquierda. Qué bueno que por allí está Kelvin, qué bueno que te veo en esta preciosa mañana. Nos gozamos en esta hora. Asimismo, Iglesia del Señor, por allí está mi cuñada, está mi hermano. Así que nos gozamos, amén. ¿Qué tal si cantamos al Señor y nos saludamos en el amor de Cristo? Saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Hoy nos sentamos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para escuchar palabra de Dios de camino a la cruz. Mire la cruz hermosa que el Señor nos ha regalado en esta preciosa hora. El símbolo de nuestro amor puro, inmutable, que con mucho sacrificio y con mucho amor tiene unas marcas en este madero, que fueron las llagas de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Nuestra cruz, para las iglesias bautistas, es una cruz que está vacía porque nosotros creemos, tanto como la que tenemos acá, como esta, que nuestro Señor y Salvador resucitó al tercer día. Pero este es el símbolo de nuestro amor, porque allí se sostuvo el amor de nuestro Salvador. Si usted observa, hay unos clavos que fueron clavados en aquel madero sosteniendo el cuerpo de Jesucristo. Tenemos la corona de espinas. Se le ha puesto un cayado en símbolo del buen pastor. Y a mí me parece que todos como iglesia, el pasado domingo, donde se nos entregó una cruz de manera particular y familiar, es para que usted en aquellos clavos ponga sus peticiones. Usted interceda, usted pueda orar, usted pueda clamar al Dios de victoria. Pero este símbolo continuamente habla a nuestra vida y a nuestro corazón, iglesia. Habla de aquel amor de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Por eso es que este símbolo continúa hablando, y nosotros como iglesia, que somos una iglesia que camina en su dirección, a través de esta poderosa y linda Semana Santa, caminamos a la cruz. Caminamos a ese encuentro de nuestro Salvador.
Caminamos a un momento particular de soledad, probablemente un momento de angustia donde hubo lágrimas, un momento particular donde probablemente hubo latigazos, hubo caídas en el suelo, pero que en medio del camino pudimos testificar a un Dios vivo y de poder que continuamente está con nosotros en el camino. ¿Dice usted amén? Usted no está solo ni está sola. Déjeme decirle que usted no está solo ni está sola. Cuando usted afirma a Cristo en medio del camino, el Señor no le suelta. Él camina con usted por donde quiera que usted se meta. Y en medio del camino le va a levantar y le va a decir una banderita: no te metas por ahí. No, cuidado, detente, da reversa. Y hay momentos particulares donde sí nos puede decir: dobla ahora a la derecha, dobla a la izquierda. Y es el camino del amor por donde nos lleva nuestro Salvador. ¿Dice usted amén? Por eso en esta preciosa mañana disponemos nuestro corazón en esta hora para recibir palabra de Dios. Palabra que estará a cargo de la reverenda Irma Gómez de Pastrana, que en medio de este tiempo es una mujer que el Señor levanta en medio de su hogar, de su familia, pero también en medio de esta congregación. Fue la pastora que estuvo aquí en un interinato en medio de ese proceso mientras la iglesia discernía, ¿verdad?, quién iba a caminar como pastor. Y en medio del camino, pues tuvimos un clic, ella y yo. Y en medio de ese clic, usted sabe que hay veces que surgen unas situaciones tan particulares. Y el Señor nos unió en el camino y a través de la experiencia hermosa, el Señor le da el privilegio de dirigir el ministerio de oración de esta iglesia. Cada 2 miércoles al mes, esta iglesia se reúne en oración y en clamor. Y vemos respuesta a esas peticiones que se colocan allí. Y hay un cuerpo, hay un grupo de hermanos, unos embajadores, un ejército de oración que se dispone a orar y a interceder por esas peticiones. Y como ella es una mujer de oración, una mujer de fe, el Señor no permitió que se fuese muy lejos y que la regresara aquí a Getsemaní y que de momento junto a su flamante y amado esposo Aníbal sean parte de esta iglesia. Y por eso nosotros nos gozamos. El único requisito que la pastora debe tener es ¿cuál? Para ser mi amiga. ¿Cuál usted cree que debe ser el único requisito, Wilfredo? Amor. No, antes del amor entra algo por la cocina. Que cocine bueno. La pastora cocina bueno. Para ser mi amiga tiene que cocinar bueno. Y después de un año yo le decía: pastora, yo no he probado eso que usted cocina, yo no sé. Y un día pues se puso las botas y los guantes y junto a su esposo me sorprendieron con un rico banquete y ahí yo dije: olvídate, ustedes son ahora íntimos amigos míos. Así que pastora, esta es su iglesia, que el Señor le use con poder en esta preciosa mañana. Pastora de trayectoria, pastora de nuestra denominación, pastora también de esta iglesia. Dios de los cielos, Dios de la tierra, tú que eres el alfa y que eres el omega, tú que eres el que llamas en este tiempo, has llamado a la pastora en esta preciosa hora y has diseñado un mensaje de entrada triunfal para el pueblo, para nosotros que nos sentamos en esta preciosa hora a escuchar tu voz a través de ella. Úsala, Señor, con poder, como siempre lo has sabido hacer. Pon esa palabra de autoridad, de conocimiento, oh Dios del cielo, que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Y que nosotros como tu pueblo, como tus hijos, podamos también ser hacedores de esta palabra. Que no nos quedemos con ella, sino que esta palabra continúe hablando a nuestra vida y a nuestro corazón y sea refrigerio al alma. En tu santo y bendito nombre yo oro
y doy gracias. Amén, Señor. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Dios le bendiga, iglesia, en esta mañana. Hay una mezcla de sentimientos en mi vida en este día, porque en una trayectoria de 30 años y medio, Dios me ha dado el privilegio de bautizar mi cuarta. A una la rebauticé, que es Liliana Lisset, que está por allí. Agradezco que haya venido con su amado esposo Javier. Son 7, así que me quedan 3, así que ayúdenme a orar. El reto es 3 que me quedan y espero en el Señor, si el Señor me da vida, poderlos llevar a las aguas bautismales. Así que es una bendición muy grande y es una mezcla de sentimientos porque hay alegría, hay gozo, hay realización, hay respuesta de parte de Dios. Pero tengo una mezcla porque allá en el hospital de Aguadilla, en un estado entubado, llevándolo a una coma inducida, está mi hermano mayor de 90 años. Y sabemos que la vida está en las manos del Señor. Ayer lo fui a ver. Y ciertamente para mí fue de mucha tristeza porque yo sentí que ya no está ahí. Pero Dios está en control. Dios es Dios y no le exigimos más de lo que Dios nos puede dar. 90 años con mente, 90 años fuertes. Así que es mezcla de alegrías, de gozos y también de preocupaciones, pero de soltarlos en las manos del Señor. Esta mañana celebramos 2 eventos muy trascendentales para la vida de la iglesia, especialmente de nosotros, porque estamos haciendo un acto de bautismo, ya lo hicimos. El mayor y más grande de ellos es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. No entró Buda, no entró Mahoma, no entró Confucio, no entró la Madre Teresa de Calcuta, ni tampoco el reverendo doctor Martin Luther King. Entró el Rey de Reyes y Señor de Señores poderosamente por la puerta de Jerusalén. Ellos fueron reconocidos en la historia. Ellos fueron grandes hombres que contribuyeron al quehacer de la vida de la gente. Pero ningún hombre sobre la faz de la tierra ha contribuido más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Celebramos esa entrada, la que prepara el camino de una semana que entre vítores, palmas, alegrías y llantos nos permite contemplar el inicio del cumplimiento del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Esta semana comienza con vítores, continúa con tristeza, pues el Cristo que entra sentado, como nos narraba el pastor de Mateo 21 en adelante, entra sentado en un humilde pollino, vence los flagelos, las torturas de un cruel imperio romano, vence la traición, la negación y la duda aún de los suyos y se levanta victorioso como nuestro Cristo resucitado para darnos redención. Y es precisamente este suceso poderoso el que valida nuestra segunda celebración en esta mañana. El bautismo por inmersión, lo que creemos nosotros, ¿verdad? Los creyentes, ese bautismo por inmersión en las aguas bautismales de 6 jóvenes, entre los cuales está Juliana, mi nieta, de las mujeres la menor. Así como la entrada triunfal de Jesús es un simbolismo de renovación y salvación de creyentes, el bautismo es la entrada de creyentes a una nueva vida. Bendito Dios. Jesucristo entra en la ciudad santa
para contemplar su misión redentora o para contemplarla de una manera especial. No, que eso nos está recordando la importancia de aceptar el señorío y permitir que transforme nuestra vida, el señorío de Cristo. El bautismo es la entrada triunfal del creyente en la nueva vida en Cristo. Y así como Jesucristo fue recibido en Jerusalén como Rey y Salvador, el bautismo simboliza la entrada de una persona en la vida nueva que Cristo nos da. Sí, porque hay una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. El creyente, al sumergirse en las aguas, está proclamando públicamente su fe y compromiso con el reino de Dios y su justicia. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, en ese capítulo 6, versos los 3 y 4, les dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Por eso estos jóvenes que se bautizaron en esta mañana gozan de una vida nueva en Cristo. Como dice el mismo Pablo, ¿verdad? En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versos 17. De modo, miren lo que dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén es un símbolo de recordación, de renovación y de salvación. Este acto nos recuerda la vía dolorosa por la que Jesucristo tuvo que pasar para darnos salvación. Pues aunque para nosotros la salvación es gratuita, a Jesús le costó la sangre en el madero del Calvario. Recordamos siempre este acto de amor, lo recordamos siempre, como el pastor nos decía hace un rato, nuestra cruz está vacía. Porque ahora yo no cargo a Jesús, Jesús nos carga a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús me carga a mí y nos carga a cada uno de nosotros. Nosotros no lo cargamos, Él bajó del madero porque resucitó. Por eso es una entrada triunfal, porque nosotros sabemos que hay triunfo, que hay victoria en esa entrada a Jerusalén que recordamos en este día. Es un simbolismo. Este acto nos recuerda esa vía dolorosa. Yo pasé por cada paso allá en Jerusalén. Nos llevaron por todas esas etapas de esa vía dolorosa hasta llegar al lugar que se presupone que fue el lugar de la crucifixión. Y es bien impactante para uno, ir recordando esa historia bíblica. Y los que tenemos esa fe, que hemos aceptado a Jesús, se nos hace ese pensamiento y ese sentimiento tan fuerte porque hemos tocado, pisado. Claro que ha cambiado tanto y hace tantos años, pero volvemos a recordar ese hermoso y único sacrificio de Jesucristo por nosotros. Para nosotros esa salvación es gratis, pero recordamos siempre este acto. Es un simbolismo también, como les hablé, de renovación. Todos los años volvemos a renovar nuestra fe. Hermanos y hermanas, renovemos nuestra fe. Nuestra fe no es una fe muerta, es una fe viva, porque Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Nuestra fe es una fe en un Cristo vivo,
en un Cristo de poder. Así que al recordar y enfatizar su gran sacrificio por nosotros, se reúne, ¿verdad? Se renueva nuestra fe. Cada vez que recordamos, y aunque nosotros no esperamos a Semana Santa ni a la Semana Mayor, nosotros recordamos día a día, minuto a minuto, porque ese es el todo del cristiano, hermanos. Ese es el todo, la vida nueva, recordar cómo se dieron los eventos y por qué yo puedo decir que yo soy del Señor, ¿verdad? Renovamos esa convicción de que solo Él se dio como cordero inmolado en la cruz, tomando tu lugar y mi lugar. Y es un simbolismo de salvación porque dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre de Jesús derramada en la cruz establece un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y nos dio salvación. Gloria al Señor. Bendito su nombre. El profeta Isaías en su capítulo 53 y verso 7 le lo escribe así: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Él fue y es el Cordero de Dios que quita el pecado a través de su preciosa sangre. En esta mañana repasamos un paralelismo. Yo le dije, pastor, quiero hacer un paralelismo entre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y el bautismo en las aguas de creyentes. Y como bien decía el pastor, nosotros no bautizamos niños porque los niños no se van a acordar, no saben, no sé. Bueno, si a mí me preguntan si me acuerdo de mi bautismo, pues le tengo que decir el primer bautismo que no, porque yo era bebé. Pero me acuerdo del segundo bautismo en las aguas en la iglesia de Carolina. El reverendo Félix Castro Rodríguez me bautizó, aleluya. Así que nosotros lo que hacemos bíblicamente, esperamos que el niño entienda, mayor, tome decisión mortu propia, porque nuestros jóvenes que pasaron, los adolescentes, ellos por su cuenta mortu propia tomaron su decisión y fueron dirigidos, el pastor los instruyó, les dio clases bíblicas, porque esto, cuanta pregunta tenían, ellos hicieron para poder entender por qué. El por qué bajan a las aguas bautismales. Así que eso se hace, los niños pues no los bautizamos, sino que los dedicamos como se dedicó a Jesús en el templo. Y se dio gracias por esa vida y nosotros hacemos lo mismo. Y luego con esa voluntad y con esa preparación bajan a las aguas bautismales. Jesús entra a Jerusalén como Rey y Salvador. Y el creyente entra en el reino de Dios por la fe en Cristo y reafirmado por el bautismo. Recuerden, el bautismo no salva. El bautismo es una experiencia de fe, es un testimonio de fe para ratificar ese acto de conversión, de aceptar a Jesús. Pero es importante, ¿verdad? También porque en aquella orden que dio Jesús, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? Así que es un acto que hay que afirmar. La multitud proclama con gozo la llegada de Jesucristo. Vimos aquí los niños, vimos esa llegada con palmas, con alegría, con vítores, ¿verdad? Y esa multitud, ¿verdad? Esa proclama ese gozo de la llegada. Y la iglesia está celebrando en esta mañana con gozo la conversión de nuevos creyentes que entran a las aguas bautismales. ¿Hay alegría o no hay alegría? Hay gozo porque la iglesia crece. La iglesia sigue creciendo porque vemos los frutos, ¿verdad?, del trabajo. Jesús se dirige a su sacrificio en la cruz para traer salvación.
El creyente se identifica con la muerte y resurrección de Cristo en un acto público de fe y obediencia. Así como Jerusalén abrió sus puertas a Jesús, cada persona aquí, porque déjeme decirle, pastor, usted bautizó, yo bauticé, pero ahora la iglesia es responsable de abrir sus puertas y todas sus posibilidades para que cada creyente, cada joven, cada adolescente, cada hermano que viene a los pies de Cristo se sienta amado, bienvenido, correspondido, porque la iglesia tiene que abrir su corazón y sus puertas para recibir a aquellos nuevos creyentes que llegan a Cristo Jesús y que son también ratificados por el acto del bautismo. El bautismo es una declaración pública de que Jesús es el Rey de nuestras vidas y nos comprometemos a seguirlo. Por eso en la Iglesia Bautista de Colinas Verdes nos gozamos a recibir estos 6 jóvenes que hoy bajaron a las aguas bautismales. Vamos a darle un aplauso grande. Aleluya. Sabiendo que han comenzado una nueva vida en Cristo Jesús. El reconocido escritor, psicólogo cristiano y fundador de Focus on the Family, en su libro titulado, James Dobson, en su libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, nos invita a confiar en Dios a pesar de lo que hace. No entendemos el por qué o no nos pareciera tener sentido. Por ejemplo, Dios envió a su unigénito hijo a nacer en un humilde mesón de Belén, siendo el Rey de Reyes y Señor de señores. Cogió prestado un pollino para la entrada a Jerusalén en su última semana y fue sepultado en una tumba prestada. Bendito el Señor, siendo el dueño y Señor de todo lo creado. Y es que la humildad y amor por la humanidad traspasó todos los derechos que como hijo unigénito de Dios Padre tenía y se alineó a la manifestación de un Dios compasivo, humilde, empático con los pobres y dolidos del camino. Y ahora sabiendo que el imperio romano de turno, con todos sus secuaces, deseaba matarlo y con ello a sus seguidores, en vez de huir, camina de frente a la ciudad que amaba para dar cumplimiento al plan de salvación trazado por su Padre. Jesucristo vino al mundo para una misión salvífica. Él estaba claro de su misión. Por eso no elude el mandato de su Padre y entra a la ciudad de la cual se lamentaba que no pudieron reconocer el tiempo de su visitación. No pudieron reconocer que el Hijo de Dios estaba entre ellos y lo habían calificado de impostor. Lamentablemente, iglesia, lamentablemente, también en nosotros y en nuestros días, mucha gente hace lo mismo. No creen en Dios y mucho menos en su Hijo Jesucristo. Y todo lo quieren llevar a una fórmula de laboratorio o experimento. O más aún, los quieren razonar o racionalizar. Cuando las cosas divinas no se les puede aplicar ninguna fórmula humana, pues son tan inescrutables y sobrenaturales que solo nuestro Dios tiene el control sobre ellas. Iglesia, a Dios no se le razona ni se le cuestiona, a Dios se le cree. A Dios se le cree, a Dios se le cree, aleluya, por fe. A Dios se le cree por fe. Y el libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendito Jesús. Domingo de Ramos,
entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Es el comienzo al camino al Gólgota, al camino a la cruz. Y entonces, ¿por qué llamarle entrada triunfal? Porque el que entró tenía, tiene y tendrá el poder para destruir, aleluya, cualquier imperio, cualquier potestad o dominio terrenal. Y así lo hizo, resucitando al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Entonces, iglesia del Señor, y con esto termino, porque el día ha sido largo, levantemos nuestra voz y exclamemos también: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Estamos de pie, iglesia del Señor.